Hola a todos, lo prometido es deuda y con este vídeo lo que quiero contar es mi experiencia en la reparación y el ajuste de la fuente de alimentación de un Newman U67. El fin de todo esto es dejar un recuerdo para mí de forma que pueda tener una memoria de los pasos que he seguido en todo este proceso de reparación de esta fuente de alimentación, sobre todo para aprender entre todos y dejar una constancia del proceso que he seguido. Bueno, al lío. Tenemos un U67 que ha sido revisado en el 2011 por Newman y en principio está completamente ajustado y en perfecto estado. De hecho, en ese año, cuando nos lo devolvieron, nos cambiaron la válvula y la cápsula nueva. Y por otro lado, tenemos la fuente de alimentación, bastante deteriorada y que necesita una comprobación íntegra. La función fundamental de este equipo es entregar dos voltajes al micrófono, uno de 210 voltios y otro de 6,5 voltios, ambas en corriente continua. El micrófono usará la corriente de 210 voltios para alimentar el ánodo de la válvula, con 75 voltios, y también usará esa corriente para polarizar la cápsula con 59 voltios positivos. Por otro lado, el secundario de 6,5 voltios lo usará para calentar el filamento de la válvula. El primer paso, cambiar el portafusibles y poner un fusible de 100 miliamperios. Con esto ya puedo dar corriente de 220 voltios y empezar a ver las tensiones que nos ofrece internamente la fuente de alimentación. Lo primero de todo y fundamental es que me encuentro que el transformador está en buen estado, es decir, se trata de un transformador con un primario y dos secundarios. Y a la salida de estos dos secundarios, uno tendríamos que tener 220 voltios y otro nos debería entregar 20 voltios. Esto en alterna antes de rectificar. Al seguir el esquema veo que los voltajes no son correctos y que tenemos en la salida incluso corriente alterna, cuando deberíamos de tener, como os he dicho antes, corriente continua, tanto de 210 voltios como de 6,5 voltios. Después de comprobar todos los puntos de voltaje según el esquema, veo que hay que cambiar el puente de diodos y los 6 condensadores han muerto. Así que sustituimos los valores originales de estos, que en principio son el C1, C2, C3 de 25 microfaradios y 350 voltios, los sustituyo por unos equivalentes en la actualidad de 47 microfaradios y 400 voltios. Y igualmente los otros tres C5, C6 y C7 de 500 microfaradios y 30 voltios los sustituyo por unos actuales de 680 microfaradios y 63 voltios. Tenemos en cuenta que no vamos a encontrar condensadores exactamente con estos valores en las tiendas de electrónica. Así que nos queda pasar por condensadores equivalentes. No hay ningún problema porque estamos aumentando las capacidades y los voltajes de seguridad. Eso sí, lo bueno, y creo que merece la pena, es, si alguien va a llevar a cabo esta modificación, escoger unos condensadores Mundorf o similares que son mucho mejores y nos darán mucha más garantía. Pero por ahora nosotros vamos a realizar inicialmente esta modificación con estos valores estándar. Una vez cambiado estos componentes, tenemos un valor en vacío, es decir, sin ninguna carga en la salida, de 220 voltios entre los pines 5 y 7 y de unos 15 voltios negativos entre los pines 4 y 7. Si nos atenemos a la tensión de salida de 210 voltios, tenemos en cuenta que la resistencia equivalente que tiene el micrófono, el U67, en esta parte es de 240 kiloohmios, con lo cual podremos simular la carga antes de conectar el micro con una resistencia de ese valor entre los pines 5 y 7. No importa la potencia de esta resistencia, ya que la intensidad es inferior a 1 miliamperio. Colocamos la resistencia, como hemos indicado, entre los pines 5 y 7 del conector de salida y vemos la caída de tensión que tiene. Al medir con esta carga, vemos que la tensión cae unos 10 voltios y se queda en aproximadamente 210 voltios. En la salida del filamento de la válvula, si no tenemos carga, mido aproximadamente 16 voltios negativos, eso sí, ya en continua, porque no olvidemos que ya hemos arreglado el tema de los condensadores y el puente de diodos.
Entonces, para simular la conexión al filamento de la válvula, lo que hago es, sin más, conecto una simple bombilla de 12 voltios y 5 vatios. Con esta carga ya incluso se ilumina levemente la bombilla y la tensión ya cae a unos 6 voltios negativos. Partimos de la base que Newman en su manual indica un teórico de 210 voltios de alimentación y de 6,5 voltios negativos de alimentación continua y con una tolerancia de más o menos 2%. Así que en la salida de 210 voltios ajustamos y afinamos con la sustitución de las resistencias R2 y R3 para obtener algo lo más parecido posible a los valores que indica el esquema, es decir, en este punto a 243 voltios y en este punto de salida a 210 voltios. En mi caso, estas resistencias me piden un valor de 5,8 kiloohmios y de 6,7 kiloohmios, ambas de 0,5 vatios. Vale, en el otro circuito el ajuste fino se realiza a través de una resistencia variable de 50 ohmios, que según el esquema es la R6. Está denominada y marcada como R6. Con la carga de simulación que hemos dicho de la bombilla, voy a ajustar a un valor inicial de 6,2 voltios negativos. Esto para empezar. Una vez que tengo claro que la fuente da los valores aproximados y correctos, tengo una garantía de que al conectar el micro ya no me lo voy a cargar. Entonces compruebo los valores de tensión y conectamos el micro. El propio cable del micro ya nos va a añadir una caída de tensión. Y Newman de hecho indica que los valores que da en el manual tienen que medirse en el propio micro, para así quitar la componente de caída de tensión del cable. Abrimos el micro y veo que la medida de tensión en el propio micro de la tensión de filamento la voy ajustando para obtener los 6,5 voltios negativos. Eso sí, este es el valor que indica Newman, pero muchos entendidos en este tema mucho más que yo, ¿vale? Por lo que he leído y estudiado, indican que es aconsejable el bajar este valor de calentamiento del filamento de la válvula al 6,3 voltios negativo. Es decir, bajar de 6,5 a 6,3 y dejarlo en este valor, sobre todo de cara a cuidar más la válvula y tener una mayor vida útil en las largas sesiones de grabación. No olvidemos que este micro va a estar en funcionamiento continuo muchas horas. Ellos dicen, cuando digo ellos me refiero a los que saben más que yo de esto, que es mejor bajar este valor a 6,3 voltios. Yo no veo ninguna diferencia, con lo cual creo que es más garantista el alimentar con un poco menos de tensión al filamento. Con todo este proceso ya tenemos ajustada y equilibrada la fuente de alimentación. En estos momentos es muy importante, cuando tengamos este caso de un micrófono Newman U67 a válvulas con una fuente de alimentación de los años 60 y un cable determinado, el etiquetar todo este paquete y marcarlo para que siempre trabajen en conjunto. Como anécdota, al final estudios como Abbey Road o Bunker Studio, al poseer varios modelos de micro, lo que hacen es identificar estos conjuntos con números y colores, de forma que cada vez que arranquen o pongan en conexión un U67, siempre va a ir con su fuente ya ajustada y equilibrada. Por otro lado, para finalizar el proyecto y dar la guinda al pastel, como digo yo, vamos a hacer un pequeño lavado de cara a la fuente de alimentación, la vamos a lijar, la pintamos, hacemos un par de piezas en 3D para reparar el asa y una tapa, y con esto podemos dejarla un poquito más curiosa de cara sobre todo a tener una mejor imagen, que al final siempre es importante. Bueno, y esto ha sido todo. Yo solo espero que con esto, entre todos, sumemos un poquito más solo de cara a este fascinante mundo que a mí sobre todo me ha servido para aprender. Sobre todo para aprender implicándote en un pequeñito proyecto, pero que te reta y te hace investigar y salir de nuestra zona de confort. Un saludo a todos y por favor comentarme todas las dudas que tengáis, porque quiero tener feedback de este vídeo. Muchas gracias, campeones.